Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por tu generosidad. Gracias por el descanso que ha restaurado nuestras fuerzas. Gracias porque nos permite saber iniciar este día y darle continuidad. Gracias porque hoy nos obsequias el poder servirte a través de este servicio, de este oficio, de este apostolado, que estamos en la disposición sabiendo que tú eres quien escribe nuestra historia personal, nuestra historia de nación, nuestra historia de familias. Danos, Señor, la luz de tu Espíritu Santo para proceder siempre de la mejor manera. Bien, les agradezco el regalo de su presencia. Hoy vamos a tocar un tema que me parece fundamental, los errores humanos de la iglesia, esta iglesia que es santa y que es pecadora, esta iglesia que es santa porque es santo, su fundador, el Dios Altísimo encarnado, el Dios que vino al mundo, el Emmanuel, es santo, y Él nos da su gracia. Posiblemente este tema tenga mucho que ver con la fiesta del domingo pasado de Pentecostés, del nacimiento de la iglesia, porque el Espíritu Santo es quien nos sostiene. Lo que hoy te comparto va a hablar acerca de lo frágil, de lo inconsistente que en ocasiones somos quienes formamos la iglesia, tanto en quienes tenemos la delegación de una responsabilidad, como en quienes en la vida diaria deberíamos santificar la existencia por ser bautizados. Creo que a todos nos toca. Yo quisiera, en la orientación de lo que la palabra de Dios nos ofrece, ubicar esta realidad como algo que la misma palabra nos muestra y no negar este elemento frágil, limitado, inconsistente. Quienes se sientan santos totalmente, eh, yo creo que no están en el mundo, sino se sienten que ya están en la gloria. Lo digo porque hoy la palabra de Dios nos va a sacudir. Todas las congregaciones religiosas, todas, incluso puedo decirte, hasta dentro de los conventos de las monjitas más santas, hay errores humanos. Y vaya, que yo te digo, tengo 3 tías monjitas que quiero mucho y que sé que me quieren, y que sé que mi vocación, mi perseverancia y mi ministerio tienen un fundamento de solidez gracias a sus plegarias. Pero aún en esas tías y en todas las monjitas que tú puedas pensar, también hay errores dentro de esos muros donde se vive la vida cotidiana. La palabra de Dios nos va a iluminar. Se trata de ser honestos y sobre todo de ver qué es lo que tenemos que hacer. La reflexión, como tú la ves, la titulo así, los errores de la iglesia, y pongo esta imagen hermosa de Francisco, San Francisco con el Cristo de San Damiano, que le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. La referencia es precisamente a esos errores de la iglesia. O sea, no se trata de un edificio físico. Francisco lo comprendió. Al principio empezó a poner una piedra tras otra piedra, hasta que se dio cuenta que nuestro Señor estaba pidiendo no la iglesia como templo, como construcción de piedras, sino esta iglesia donde las diferentes piedras que somos tú y yo nos vamos uniendo a la piedra angular que es Cristo. El Cristo de San Damiano le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. Y bueno, porque hay errores en la iglesia, porque hay inconsistencias en la iglesia. Y pongo también esta otra, pues un dibujo que me agradó, porque habla de aquellos que tienen que ornamentar la iglesia, que tienen que hacerla bella, que tienen que hacerla hermosa como es la esposa de Cristo. Eh, Así es nuestra iglesia, con errores, pero santa, porque quien la fundó es santo y quienes la formamos, pues tenemos errores. Puse también al calce un texto que ojalá nunca olvides. Es una confesión de San Pablo,
en esa lucha que vive él. Puede leer desde el capítulo 5 de la carta a los Romanos, que habla acerca de que por Adán el pecado entró en el mundo y lo hemos experimentado todos los que somos hijos de Adán, pero la gracia, donde abundó el pecado, no sobreabundó la gracia. El texto de Romanos 5:12 en adelante. Y bueno, continúa el texto llegando a este capítulo 7, donde Pablo, casi en una exclamación, pobre de mí, ¿quién me librará? Llevo una espina clavada en mis carnes. 3 veces le he pedido a Dios que me la quite y 3 veces me dice, mi gracia te basta. Y dice, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer es lo que hago, porque el pecado habita en mí. O sea, San Pablo, un apóstol que es un paladín, un guerrero del evangelio, reconoce su inconsistencia. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer es lo que hago. Creo que esa es también tu vida y mi vida en esa lucha y en esos errores que cometemos, como Pablo cometió errores. Adelante, vamos al texto del evangelio, es un poco largo, pero está orientado dentro de este contexto que hoy te comparto. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que hagan lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, lo somos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberéis y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10 al oír aquello se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reuniéndolos les dijo, sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso, el que quiera ser grande sea vuestro servidor y el que quiera ser primero sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un texto largo pero hermoso. El contraste. Es subrayado en la letra roja lo que Jesús va enseñando en el ascenso a Jerusalén. Estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Lo condenarán, lo entregarán, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán, lo matarán. A los 3 días resucitará. Y mientras que él habla sobre lo que vienen Santiago y Juan pidiendo sentarse en la gloria a la derecha y a la izquierda, pidiendo los lugares principales. Pero no tan solo ellos, digamos, tienen una actitud errática. También los otros 10, como quien dice, están reclamando que se les hayan adelantado. Ellos también pretendían lo mismo. Dicen el color verde, los otros 10 al oír aquello se indignaron contra Santiago y Juan. Y después viene la lección del Señor.
para que no seamos como los jefes de las naciones, que tiranizan, que oprimen, y nos invita el que quiera ser grande sea servidor, el que quiera ser primero que sea esclavo. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y para dar la vida. Adelante, vamos a la primera lectura. Hoy quiero dar una orientación que nos va a ser útil, sobre todo en este tiempo de lo que es el tiempo ordinario. El Eclesiástico es el capítulo 36 y quisiera decirte que ordinariamente la primera lectura refuerza el mensaje del Evangelio. Pero ahora en este tiempo del Eclesiástico, el Evangelio va a ir reforzando lo que dice la primera lectura. Ayer leíamos el capítulo 35 del Eclesiástico. Hoy leemos el capítulo 36, donde el escritor sagrado, en esta letra roja, dice, ten compasión del pueblo que lleva tu nombre. O sea, habla de pedirle a Dios que perdone los errores, a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santo, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Y luego dice, cumple las profecías, recompensa a los que esperan en ti, saca la verdad de tus profetas, escucha la súplica de tus siervos por amor a tu pueblo. Entonces, aquí hay una súplica de perdón de parte del pueblo de Israel. Adelante, veamos ahora el Salmo 78, que es el Salmo responsorial. Y no lo leo todo, pero subrayo este elemento de pedirle a Dios que perdone nuestros errores, como es el error de Santiago y Juan, como es el error de los otros 10, como es lo que está pidiendo en el texto del Eclesiástico. Y dice el Salmo 78, no recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, los subrayé en morado. Puedes leer el Salmo completo. Pero dice en el color rojo, en el segundo párrafo, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Fíjate cómo los tres textos van orientados a pedirle a Dios perdón para su pueblo, perdón por las culpas de nuestros padres, de nuestros líderes, las culpas de Santiago y Juan, de los otros 10. No recuerdes contra nosotros las culpas de aquellos que estaban al frente de nosotros, las culpas de nuestros padres. ¿Te fijas cómo los tres textos sagrados van orientados hacia los errores de aquellos que tenemos una responsabilidad en la iglesia o en el pueblo de Dios? Adelante, de forma muy rápida, solo quiero que recuperes lo de la semana, lo del día de ayer. Solamente al compartirte el texto, tú lo podrás corroborar. El texto del día de hoy es el capítulo 10 de San Marcos, donde pues, Santiago y Juan se acercan. El texto que ya conocen, Marcos capítulo 10. El día de ayer el texto fue Mateo 19, donde Pedro dice, nosotros le hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Y el Señor habla de la recompensa, se sentarán en 12 tronos, recibirán 100 por uno y vida eterna. Adelante, porque este texto de Mateo 19 iluminaba Eclesiástico 35, que ya el día de ayer hablamos sobre la generosidad. Entonces, fíjate cómo Mateo, en este caso, Mateo 19 estaba dándole respaldo al texto del Eclesiástico, y hoy, en el caso de San Marcos, el capítulo 10 está respaldando el capítulo 36 del Eclesiástico. Vamos a hablar sobre esta iglesia adelante. ¿Qué es la iglesia para mí? En Cristo y por Cristo, esta iglesia, te digo, providencial, cercano al domingo de Pentecostés. En Cristo y por Cristo, para mí la iglesia es mi madre, me ha engendrado. La pila bautismal es el vientre materno y el agua del bautismo es el líquido amniótico de donde he brotado del vientre de la iglesia. La iglesia es mi maestra y quien me enseña, quien tiene quienes nos orienten. La iglesia es pedagoga, es quien nos ayuda a caminar, a ayudarnos para que un día seamos adultos, que dejemos de ser niños y asumamos nuestro propio camino. La iglesia es mi familia, tú eres mi hermano, mi hermana, somos una familia.
La iglesia es mi casa y cómo me siento realmente resguardado al estar en la iglesia, sea en el edificio físico o sea en cualquier espacio de la iglesia. Para mí es mi hogar, me da reposo, me da tranquilidad, me permite restaurar las fuerzas para seguir mi camino como cristiano itinerante. Mi iglesia es mi hogar, donde hay calidez, donde hay ese fuego, esa hoguera, donde en el frío del alma siento calidez. Mi iglesia es mi pueblo, yo no soy alguien desarraigado, sino alguien que formo parte de un pueblo de Cristo. Mi iglesia es mi nación santa, es mi nación donde yo encuentro elementos que me identifican. Si a la nación judía les identificaba la circuncisión, a la nación de Cristo nos identifica el mandamiento del amor. En esto reconocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Si al judío lo reconocían por la circuncisión, en esto reconocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Somos nación de Cristo. La iglesia es mi ciudadanía, es mi lugar en el mundo. No estoy de forastero, sino soy ciudadano del reino aquí en el tiempo. Adelante. Mi iglesia es mi estirpe, digamos, esa descendencia, esa recuperación de todo un linaje, de todo un origen en Cristo ininterrumpido hasta el momento actual, donde podemos reconstruir cómo llegó don Rogelio Cabrera a Monterrey y cómo un día yo recibí la ordenación de parte de don Adolfo Suárez. Hay toda una historia, todo un linaje, hay toda una genealogía, hay toda una un árbol genealógico de la vida cristiana. La iglesia es también mi linaje, es pues mi pertenencia, pero también, así como soy descendencia de la iglesia, en mi ministerio engendro y hay linaje y descendencia. Es mi templo, la iglesia es mi embarcación, es mi edificación espiritual, es mi cuerpo en el que yo soy un miembro vivo. La iglesia es mi higuera, la iglesia es mi viña en donde doy mis frutos, la iglesia es mi redil en donde se me protege para el pastor. Pero hablemos de los errores de la iglesia. Adelante. Soy miembro de una iglesia que es pobre y que es opulenta. Esta iglesia que en no pocas ocasiones pone su confianza en el poder para difundir su mensaje, pero que muchas veces renuncia al poder para hacer creíble ese mensaje. Una iglesia mansa, una iglesia sencilla, una iglesia sin captancia, una iglesia donde muchos de sus miembros más cualificados han sufrido cárcel, tortura, por practicar la no violencia y por cumplir el mandato de Cristo de ofrecer la otra mejilla cuando fueron abofeteados. Pero esta iglesia que tiene algunos de sus hijos que bendicen armas y que presiden desfiles de victoria donde hubo muerte. Adelante, soy parte de esta iglesia que es compasiva. Iglesia compasiva que desde hace 20 siglos viene completando abnegadamente los dolores que le faltaban a la pasión de Cristo en su propio cuerpo. Pero una iglesia que junto con ser compasiva, de pronto se vuelve inmisericordia. Una iglesia que a menudo ante el dolor de la humanidad se limita a dar discursos hermosos, cargados de citas bíblicas, pero ausente de un corazón que palpita y que ama. Una iglesia hambrienta de justicia, que defiende al más pobre, al más pequeño, defensora de los derechos humanos. Por ejemplo, hoy los inmigrantes, los encarcelados, los enfermos, los más pobres. Pero una iglesia que otras veces guarda silencio para no complicarse con el poderoso o con los poderosos, que se vuelve cómplice silenciosa de aquellos que están pisoteando la dignidad de los demás. Adelante, yo soy parte de una iglesia misericordiosa que extrema su clemencia con los que caen 1, 2, 3, 4, 5 veces, como yo también he caído.
Esta iglesia misericordiosa extrema su clemencia. Y esta iglesia misericordiosa ha condenado el rigorismo de no pocos pastores o ministros sagrados que hemos sido inflexibles, cuadriculados. Una iglesia que condena porque sabe valorar como nadie las atenuantes de una conducta. Pero esta iglesia que también peca de incomprensión hacia sus miembros que discrepan, que no están totalmente de acuerdo. Una iglesia que se muestra inflexible y rígida en cosas que debiéramos discutir más, que a veces somos demasiado cuadriculados en cosas donde podría haber más flexibilidad. Yo soy parte de una iglesia que es limpia de corazón, porque aquí ha habido hombres y mujeres, miles, millones, consagrados, que han dado la vida en el amor al más pobre, en un amor desinteresado. Pero al mismo tiempo, junto con ser parte de la iglesia limpia de corazón, también soy parte de una iglesia que frecuentemente deja de amar y que se abstiene de intervenir con el pretexto de no contaminarse, porque de pronto esta iglesia también piensa que hay personas que son impuras y que acercarme a ellos, como dice Lucas 10, pareciera que me va a contaminar detenerme ante la persona que está golpeada, asaltada, moribunda en el camino. Esta iglesia que no entiende que la manera más segura de conservar puro el corazón sería no dejarlo que palpite, porque si el corazón palpita, nos llevará a los lugares donde Cristo quiere que vayamos. Adelante, soy parte de una iglesia pacífica, que ama en verdad la paz y a veces ama la seguridad de no complicarse, de la preservación de un orden establecido en la injusticia. Y esta iglesia de pronto es mediocre. Una iglesia que debería no temer recibir el mayor elogio, que no tema ser tachada de subversiva por el orden constituido, que no tema ser tachada de una iglesia reaccionaria por la revolución triunfante. Una iglesia perseguida, sí, yo soy parte de esta iglesia que ha sido perseguida, pero también soy parte de una iglesia que persigue. A veces fue perseguida por causa de la justicia, como dicen las bienaventuranzas, y otras va a ser perseguida por su complicidad con la injusticia, porque cuando estaba alguien en el poder, la iglesia fue silenciosamente cómplice de quien detentaba el poder. Una iglesia santa que también es pecadora. Hoy que el Evangelio, que la primera lectura del Eclesiástico, que el Salmo nos habla de los errores de nuestros padres, de los errores de Santiago y de Juan, de los errores de los 10. Amo a esta iglesia, una iglesia santa, pero que también es pecadora. Adelante, yo acepto a mi iglesia. Yo acepto a la iglesia real. Acepto a mi iglesia totalmente. Totalmente. Debes saber que en este escenario de Pentecostés que hace 2, 3 días celebramos, saber que el credo que profesamos tú y yo, donde la primera verdad manifestamos que creemos en Dios Padre, la segunda verdad que creemos en Dios Hijo, y esa tercera verdad que manifestamos creemos en Dios Espíritu Santo, tiene una parte importante que dice, creo en la iglesia. Es parte de la profesión de fe en Dios Espíritu Santo, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados,
y después manifiesto mi esperanza, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Ubicar que mi fe en la iglesia es fe en el Espíritu Santo, porque con todo lo que hemos platicado y con lo que ya decía el eclesiástico, lo que ya decía el Salmo, lo que dice el capítulo 10 de Marcos el día de hoy, aquí estamos. Aquí estamos aún con esas pretensiones soberbias y ufanas de Santiago y de Juan, de los de aquel entonces y los de nuestro entonces. Permítenos ocupar el lugar derecho e izquierdo cuando estés en tu gloria. Una iglesia pedante, soberbia, pero amo, acepto a mi iglesia totalmente. Desde mi fe en Cristo y desde mi conciencia de miembro suyo, posiblemente yo también el más pecador. Yo no estoy hablando mal de Santiago y de Juan, porque yo también tengo mi inconsistencia y yo soy más inconsistente que ellos. Pero acepto una iglesia real, así como Cristo la formó, porque Cristo la formó. Cristo eligió a los que él quiso, con tantas fragilidades. Yo me niego a reconocer como mía una iglesia irreal, con que sueñan los idealistas, los ingenuos, los puritanos, los fariseos, los perfectos, los espirituales, los persecutores, los que hacen discursos panegíricos de defensa, de oficio, o los censores de la historia eclesiástica, que de pronto escriben solamente historias doradas y se olvidan que la iglesia también es pecadora, como hoy lo narra la liturgia. Procuraré como sacerdote y como bautizado dar mi mejor esfuerzo, pero también pedir perdón y aceptar mis errores cuando me equivoque, sabiendo que el Señor sabrá ver lo bueno y también lo malo que existe en mí. Como dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 19, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer es lo que hago. Y aquí está esta iglesia, porque es de Cristo y porque el Espíritu Santo nos asiste aún a pesar de nuestros errores. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, comadrita, muchas gracias.